estudiantes de medicina que han venido, a organizaciones como el Club de Mama que están presentes y a todos los invitados que están esta noche en un día sin duda muy especial por lo que sabemos el contexto que se trata después de enfermedades cardiovasculares e infecciosas. Las enfermedades oncológicas son las más frecuentes. En las Américas se reporta 4.6 millones de casos de cáncer el año pasado, y de estos 1.4 millones fallecen de esta enfermedad. La proyección hacia el año 45 es de 8.4 millones de pacientes con cáncer en las Américas, y es por ello que el año 2000 la UICC, que es la Unidad Integral Internacional contra el Cáncer, UICC, donde nos guiamos de las guías de estadiaje y todo ello, decide en un foro internacional del nuevo Millennium en París, el año 2000, relevar esta fecha, y el 4 de febrero de esa fecha del año 2000 se decide decir que es el Día Mundial contra el Cáncer. Vamos a este año 25 años de esa fecha que se tomó como base. Y los lemas para este año son unidos por lo único. Ese es el lema que va a partir de este año para los años que vienen. Y ustedes dicen, unidos por lo único, pero ¿qué significa eso? Unidos por lo único, el lema de ahora. Lo único se refiere al contexto que un paciente, más que paciente con cáncer, es una persona, y es único, de hecho, porque es un paciente y un humano con dolor tras el diagnóstico, con sentimientos tras el diagnóstico, con esperanza tras el diagnóstico, y muchas veces también con victoria tras haber sido curado, porque muchos pacientes se curan también. Entonces, esto es el contexto de persona, y que así debemos tomarlo, ¿no? El único. Y juntos, porque todos juntos debemos estar contra ellos, o sea, todas las organizaciones, médicos, enfermeras, todo el equipo, radioterapeutas, psicólogos, somos un equipo grande. Entonces, por eso yo creo que el término que han decidido, unidos todos por lo único, me parece genial, que a partir de este año, por estos 3 años, va a ser el lema mundial. Debemos iniciar esta actividad con nuestro himno nacional. No sé si, Jefferson, tenemos el himno para poder empezar esta reunión con el himno nacional. Y luego vienen las ponencias, 3 ponencias. ¿Tenemos? Ya, me avisan. La jornada para esta noche es lo del himno, luego vienen 3 ponencias muy interesantes, ya tendremos a todos por de pie. Seamos los siempre, seamos los siempre, y aunque niegue su luz es el sol. Que faltemos al voto solemne que la patria le eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria le eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria le eterno elevó. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Siempre seamos lo siempre, y aunque niegue su luz es el sol. Que falte
voto solemne que la patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. ¡Vive el Perú! Bravo. Bien. Tomen asiento, por favor. Acaba de llegar también uno de los profesores, el doctor Domínguez. Gusto de saludarlo. Buenas noches. Muy bien. Entonces, hemos tratado esta noche, en esta actividad del Día contra el Cáncer, tocar temas muy creemos interesantes, ¿no? Uno, porque el tema está en que finalmente la proliferación celular de una neoplasia de ciertas celulitas que crecen, sin duda tiene que ver con la genética. Y tiene que ver con la genética y hay cambios o esporádicos, sin tener el tema hereditario, o que es el 80% y el 20% que tiene que ver algo con la herencia. Entonces, para nosotros es un gusto presentar a la doctora Meb Domínguez en esta ponencia que nos hace el día de hoy de medicina personalizada en cáncer hereditario. Fue un gusto conocerla, yo por el tema de mis alumnos que por ahí de investigación que vienen acá también, que estamos en el centro editorial, me mandaron una invitación y acudí a su ponencia y la verdad que muy buena. Sé que usted ha estado también en investigación ya hace muchos años acá en Perú, ha hecho trabajos muy interesantes desde una universidad en Chimbote, con pacientes con este tema de buscando los genes en la parte hereditaria y ahora pues dirige usted un grupo muy importante en Europa, en la Universidad de Oslo, en Noruega. Entonces, invitamos a la doctora Meb Domínguez con un fuerte aplauso, por favor, para su ponencia. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Rolly, por la invitación. Es un placer estar aquí presente. Y bueno, el día de hoy, dado el día especial que es, voy a hablar sobre la medicina personalizada en cáncer colorectal hereditario. El enfoque que voy a dar es desde el punto de vista, justamente como el doctor mencionó, desde el punto de vista de la investigación y la conexión entre diferentes disciplinas. Sabemos que el área de ciencias de la salud es un conjunto interdisciplinario que involucra varias disciplinas, desde las ciencias básicas de la salud, ciencias clínicas, ciencias sociales, el comportamiento aplicado a la salud, salud pública, y así como la tecnología aplicada a la salud y ahora con todo el desarrollo de la inteligencia artificial, entre otros. Este es el perfil de mi presentación. Voy a mencionar, tratar de hacerlo en el tiempo estimado que me ha dicho el doctor, etiología del cáncer, cáncer colorectal, síndrome de Lynch, que es el cáncer colorectal hereditario más común. Es más común que el cáncer hereditario de mama y ovario. La base prospectivas de datos, el beneficio, el avance que nos ha permitido esta base prospectiva para la medicina personalizada y finalmente, brevemente, como el doctor mencionó, unas iniciativas de investigación para el screening, prevención y diagnóstico temprano en Perú. Brevemente mencionar que sabemos que la mayoría de cáncer, un 80% de cáncer es del tipo esporádico, como está presente acá, ¿no? Sabemos ese es un familiograma, pedigrí, cada uno presenta una generación 1, generación 2, generación 3. Los colores representan el tipo de cáncer que es afectado en la familia. Como lo ven en el cáncer esporádico, que es el 80% de todos los cánceres, ya sea en mama, ovario, esto aplica
la definición para todos tipos de cáncer, no solamente para el cáncer colorectal. Mi presentación de hoy va a ser basado en el medio, que es el cáncer hereditario. Como lo pueden observar acá, el cáncer hereditario su nombre lo dice hereditario porque afecta todas las generaciones, ¿no? Generación 1 es afectado el color amarillo, un cáncer de mama a una edad temprana, que llamamos edad temprana aproximadamente menor de 50 años. La segunda generación también ven el color amarillo y así sucesivamente la tercera generación. Es una herencia vertical, es un tipo de cáncer que llamamos prevenible, porque sabemos que existe un 50% de probabilidad de transmitirse a los descendientes y la característica es que una edad temprana. Existe otro tipo de cáncer que es el cáncer familiar, que también, y si ustedes observan, es afectado por la presencia de diferentes tumores, diferentes cáncer. La edad no es tardía, pero en este tipo de cáncer familiar, también aparte de una predisposición genética, el factor ambiental, la parte epigenética influye bastante. Brevemente para mencionar que acá nuevamente esto ejemplifica todos los tipos de cáncer. En azul es el cáncer esporádico, familiar en rojo y esta fracción de un 5 a 10% de todos los cánceres es hereditario, cáncer colorectal. Y dentro del cáncer colorectal el más común se llama síndrome de Lynch. Cuando hablamos 5% ustedes pueden pensar que es una fracción mínima. Pero al hablar, si lo desglosamos, es decir, que 1 de cada 20 tiene este cáncer hereditario. ¿Y por qué se llama síndrome de Lynch? ¿Por qué no se llama cáncer colorectal hereditario? Porque involucra otros tipos de cáncer. El síndrome de Lynch es un patrón de herencia autosómico dominante que afecta a cada generación, como ustedes pudieron observar. Se debe a la presencia de variantes a nivel germinal, mutaciones comúnmente llamadas o variantes patogénicas en los genes que se encargan de reparar estas mutaciones. En estos pacientes, estos genes están mutados, por eso que se da el cáncer. La presencia de variantes patogénicas, ¿cómo se detecta? A partir de una muestra de sangre realizando mediante secuenciamiento genético. Es común. Como les digo, ahora lo hemos descrito como el cáncer más común que cáncer de mama y ovario, que ha sido considerado un síndrome hereditario muy común. Este cáncer, síndrome de Lynch, la frecuencia que ocurre es 1 de cada 300 individuos tiene este cáncer. ¿Y por qué se llama síndrome de Lynch? Porque da una predisposición, una alta predisposición al no solamente cáncer de colorectal, sino de endometrio, tracto urinario, ovario, estómago y entre otros, páncreas, cerebro, próstata. En el año 2017, esto es enfocando en cuanto a mi presentación, la NCCN, quienes están familiarizados, es un organismo de Estados Unidos, es una network de National Comprehensive Cancer, son las que describen o sugieren las directrices para el tratamiento, prevención, seguimiento del paciente para cáncer, no solamente para cáncer colorectal, sino para todos los tipos de cáncer y también incluye cáncer hereditario. Hace aproximadamente 8 años atrás, este órgano estaba describiendo que el tratamiento, el seguimiento de los pacientes con síndrome de Lynch debe de ser como una sola entidad clínica. En ningún momento para el año 2017 se decía si tenía mutación en el gen MLH1 o MCH2, no importaba, se tiene que tratar al paciente igual. Es decir, la one size fits all approach. Sabemos hoy en el año 2025 que esto no es así. Justamente a raíz de eso, en el año 2018, que nació la base prospectiva de datos de síndrome de Lynch, viendo este vacío científico, pensando desde el punto de vista de genético, si un paciente tiene una mutación en MLH1, va a ser igual, se va a tratar igual que un paciente en MCH2. Si un paciente es mujer con esa mutación, es igual que ser un paciente hombre con esa mutación. Entonces nació esta base prospectiva de datos, está endorsada por el Grupo de Estudio de Tumores Hereditarios al que pertenezco.
Les puedo decir que actualmente es la base más grande a nivel mundial en síndrome de Lynch. Hemos podido participar en escribir las guías clínicas para síndrome de Lynch, tanto en Europa como a nivel de América Latina y América del Norte. Para decirle por qué es grande, porque actualmente, esa es la versión 5, publicamos la última publicación en Lancet en el año 2023. Tenemos participantes, es a nivel global, son 8.500 la última publicación, y considerando desde el punto de vista estadístico que estos pacientes han sido seguidos por más de 71.000 años de seguimiento. Es una base prospectiva, por lo tanto es robusta, son participantes, nació a nivel europeo, por eso que hay más representación de países europeos, pero por mi trayectoria en América Latina he involucrado a varios países de América Latina. Infelizmente nuestro país no está representado aquí, pero tenemos representantes de Estados Unidos, de Canadá, de Nueva Zelanda. Y a raíz de esto, ya en el año recién 2021, la NCCN cambió las recomendaciones clínicas en cuanto al manejo y las estrategias de prevención para los pacientes con síndrome de Lynch. Esto lo actualizaron recién primera vez, como ven, y ahora las recomendaciones son basadas en base al riesgo, que es en base al gen, es decir, la información genética. Acá les puedo decir que es un resumen, no voy a entrar en detalles, que es lo que hemos podido describir por primera vez en base a estos datos prospectivos. Hemos descrito por primera vez que el riesgo de desarrollar cáncer es en base al gen. Ustedes ven, acá esto significa gen, variantes patogénicas en el gen MLH1, MSH2, MSH6, PMC2. Son los 4 genes involucrados, que cuando uno de ellos está alterado es un paciente con síndrome de Lynch. Hemos podido, este es un mapa, que si un paciente tiene una de estas mutaciones, ¿cuál es el riesgo de desarrollar cáncer hasta los 75 años? Por ejemplo, acá, esta base nos ha permitido que el cáncer más común es el cáncer colorectal. Ustedes pueden ver cáncer colorectal, acá. El riesgo de cáncer, si tiene mutación en MLH1, para mujeres es de 48% a una edad de 75 años. Para hombres es de 56%. Y también hemos podido decir que el cáncer más común, más que colorectal en mujeres, es el cáncer de endometrio. Es decir, si una mujer, por un análisis genético, tiene una mutación en el gen MSH6, el riesgo de desarrollar cáncer de endometrio es de 45.7%, casi un 50%. ¿Y qué nos ha permitido también? Decir que el cáncer del tracto urinario es el tercer cáncer más común. Esto es recientemente, no ha sido observado porque no habían datos. Esto es gracias a estos datos prospectivos. Acá, por ejemplo, un dato acá importante que resalta es que pacientes, hombre como mujer, que tiene mutación en MSH2, tiene un riesgo de 25%. ¿Y esto qué quiere decir el riesgo? Es importante para poder direccionar las estrategias de manejo y de prevención en los pacientes. ¿Qué hemos podido demostrar? Que como estos pacientes están constantemente sobre un manejo, es decir, surveillance, no sé cómo se dice, estos pacientes tienen una buena sobrevida. Acá pueden observar que pacientes con síndrome de Lynch, con cáncer de endometrio, cáncer de colon, a 10 años tienen una sobrevida de más de 85%, porque estos pacientes son seguidos clínicamente, sus seguimientos, estrategias de prevención, cirugía, porque se sabe que tienen la mutación y se puede dar un tratamiento personalizado. Ahora el foco en la medicina personalizada es ver los pacientes que tienen una baja sobrevida, que ese es el foco de los próximos trabajos de investigación que estamos realizando, entre ellos el cáncer de páncreas. Como mencioné,
estos datos de las partes desde la genética, cómo ha podido evolucionar y cómo se ve reflejada en las guías clínicas. Esta es una publicación que hicimos en el año 2019, en el 2021 estamos actualizando ahora, para este año va a salir la otra publicación sobre las guías clínicas para los pacientes con cáncer, con síndrome de Lynch. Esto es para los 3 órganos más afectados. Ustedes pueden observar que la colonoscopía, el screening con colonoscopía difiere dependiendo del gen. Si se tienen MLH1 o MSH2 es cada 2 años. Si se tienen otros genes, varía, y la edad también. También para las estrategias de prevención como la cirugía es en base a la información genética, como acá. Igual para el cáncer ginecológico, cáncer de endometrio, cáncer de ovario también. La histerectomía es recomendada a partir de los 40 años y es de acuerdo al tipo de gen. Ahora las últimas investigaciones se están enfocando en el cáncer del tracto urinario. Las lecciones que hemos aprendido es que no podemos decir que el síndrome de Lynch es una sola entidad clínica. Se debe de ser en base a la información genética. Se está reduciendo la muerte de cáncer, los cánceres más comunes, se está previniendo, pero ahora se tienen que enfocar en los cánceres que no son colorectal y que presentan una baja sobrevida. Y este es un claro ejemplo de cómo es un manejo personalizado en la medicina. Y ahora justamente que le comentaba al doctor, era de este proyecto que hemos sido financiados para este año. Es una llamada de la Unión Europea, Horizon Mission 2024. Justamente la preocupación es, ya sabemos que la información genética es importante, la medicina personalizada, pero en cuanto a los programas de prevención, como la colonoscopía, ¿por qué no desarrollar métodos no invasivos? Y esto fue un llamado de este proyecto para desarrollar detección temprana usando métodos que no sean invasivos y, lo más importante, que sean económicos para ser aplicados en toda Europa. Por tanto, creamos este proyecto que es un consorcio que se llama PREDILYNCH, Prediction en síndrome de Lynch, que es un test de biopsia líquida no invasiva para prevención en síndrome de Lynch. Este proyecto está comenzando ahora por 6 años. ¿En qué consiste este proyecto? Es un ensayo clínico que vamos a colectar muestras de sangre, muestras de orina, muestras de raspado vaginal y de heces cada año, y lo vamos a comparar con la colonoscopía. Y lo más importante es que acá vamos a poder analizar, acá, simplemente es para poder, vamos a hacer varios testes multiómicos, queremos analizar 2.000 individuos con síndrome de Lynch de 11 países a nivel de Europa. Y lo más importante en este tipo de proyectos es también la parte de codiseño, cómo este test es recibido también por la parte del paciente, los costos, las barreras, la parte ética, la parte legal y el costo-efectividad. Y proveer, el resultado de este proyecto es para proveer recomendaciones y ojalá que se pueda reemplazar los métodos no invasivos por una de estas técnicas. Finalmente, terminar mi presentación, algunas iniciativas que estamos haciendo en Perú, que comenzamos en el año 2019 en colaboración con la Universidad de Chimbote, ULADESH. Este es un programa de mentores en el extranjero. Me invitaron para ser mentora de profesores a nivel universitario. Sabemos la realidad de la situación de cáncer en nuestro país, sabemos que los programas de prevención no están totalmente implementados en nuestro país, existe un bajo porcentaje de cáncer que han sido detectados y la mayoría de cáncer que han sido detectados en una etapa tardía, ¿no? También no hay una amplia disponibilidad de las pruebas genéticas a nivel de salud. Sabemos en cuanto a los centros de especialización de cáncer, existen centros 4 centros a nivel nacional, pero creo que no son suficientes como para cubrir a los 33 millones de habitantes que tenemos acá en nuestro país. En base a esta realidad hicimos este proyecto en Chimbote porque queríamos saber cuál es el perfil en una ciudad que está localizada entre el Irén Trujillo y el Neoplásicas, en el centro. Queríamos saber el perfil de cáncer,
porque según el IREN Norte tiene un perfil muy diferente al perfil comparado a nivel mundial. Esa fue nuestra pregunta, ¿no? ¿Cuál es el perfil de cáncer realmente en nuestro país, ¿no? Cuello uterino, mama, estómago, piel y próstata, cuando a nivel mundial están reportados mama y próstata como el más común. Analizamos los reportes hospitalarios, vimos que la edad de aparición de cáncer de estos pacientes se reportaron a una edad temprana, podemos decir entre 20 a 50, 60 años. Eso nos daba una sospecha de posiblemente el factor hereditario ahí. Hicimos los análisis, como le digo, estas mutaciones, alteraciones genéticas a partir de una prueba de sangre y se hace la secuenciación genética. Este es el proyecto, seleccionamos casi 100 pacientes, mitad de ellos tenían historia familiar de cáncer, pero no tenían cáncer al momento de participar. Y la otra mitad tenían cáncer a una edad menor de 55 años. Hicimos la colaboración entre la Universidad de Chimbote con el Hospital Universitario de Oslo. Se mandaron las muestras a Oslo, se secuenció y lo más importante de eso también que capacitamos, ¿no? Es decir, la secuenciación, el análisis bioinformático se puso a nivel de la universidad donde los investigadores en Chimbote podían acceder y hacer los análisis también. Se capacitó al equipo, se hizo las entrevistas domiciliarios, se fueron a la casa a entrevistar al paciente, un cuestionario. Yo vine a capacitar a los profesores en el laboratorio para extraer y todo se envió a Noruega. Este es más o menos el perfil, diferente al perfil que había sido reportado. El cáncer más común acá, el esperado, era cáncer de mama, seguido por cáncer de tiroides, algo que nos llamó bastante la atención. Es el segundo más común, seguido por el cáncer de colon y el cáncer de endometrio. Esta mitad de pacientes no tenía cáncer al momento de inclusión en el estudio, pero referían una historia familiar de cáncer. Y este es el resultado en general. 1 de cada 4 personas que no tenían cáncer al momento de inclusión presentó una mutación, una alteración genética, es decir, tenía cáncer hereditario. Y 1 de cada 4 personas con un diagnóstico temprano de cáncer tenía la alteración. ¿Y qué quiere decir eso? Que estas personas, estos pacientes presentan un alto riesgo de desarrollar cáncer hereditario y como consecuencia es prevenible. Y no voy a entrar en detalles, esas son las mutaciones. Hemos encontrado mutaciones, alteraciones genéticas que no habían sido publicadas en poblaciones caucásicas, interesantes. Hicimos la colaboración de la parte del asesoramiento genético con el Hospital Rebagliati, que incluía informar al paciente sobre el alto riesgo de desarrollar cáncer y proveer información que cómo podía prevenir. Y lo más importante, informar a sus familiares que es un cáncer prevenible si siguen las recomendaciones. Como por ejemplo, para cáncer de colon, hacerse una colonoscopía cada 2, 3 años, por ejemplo, o cáncer de mama, una mamografía anual. Y gracias a este proyecto ganamos este premio de Hipólito Unanue, que fueran los trabajos de investigación en el área de ciencias de la salud, porque pudimos reportar por primera vez en nuestro país el perfil genético en una población que no tenía acceso a estudios genéticos, a la secuenciación, y encontramos un alto número de casos. Investigación científica, como dijo el doctor, no termina, siempre se continúa, y más cuando se involucra a los pacientes y con un tema tan sensible como es el cáncer, y más que nada cuando es prevenible. Se continúa, lo que se hizo, se continúa. Este proyecto es una colaboración con Londres, la consejera genética de Londres, acá con el equipo de Perú, y lo que este proyecto ha seguido es que después de 1 año se ha recontactado a estos pacientes y se les ha preguntado qué hicieron, cuando fueron diagnosticados, siguieron las recomendaciones o no. Y han sido unas encuestas, unas entrevistas, aproximadamente, infelizmente, durante ese trayecto han fallecido pacientes, un porcentaje ha fallecido. Y bueno, ya tenemos los resultados preliminares. Infelizmente, y como se esperaba, la mayoría no había seguido las recomendaciones, porque falta de conocimiento o estamos en proceso de análisis de datos. Y bueno, quisiera agradecer, disculpen la rapidez, pero quería cumplir con el
tiempo estimado del doctor. Al equipo, hay un equipo de investigación trabajando aquí en cáncer hereditario en Perú, tanto en el área de laboratorio, salud pública, tanto en la parte legal también. Y agradecer también al equipo tengo el equipo ya en Noruega y también a nuestros colaboradores a nivel internacional. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, doctora Ahmed. Realmente muy interesante todo este contexto genético, ¿no?, que involucra hacer prevención un poco más cercano, ¿no?, sabiendo que si hay familiares con cáncer y gente joven, como yo le comentaba ella, tanto en el INEM como en los hospitales del país, en el OAIS, en otros varios hospitales, veo muchos pacientes jóvenes con cáncer y que la tía o familiares muy cercanos también lo tienen. Entonces, por ahí es clave hacer esa parte genética y determinar si tienen uno de estos genes para poder prevenir a tiempo y no lleguen al cáncer pues avanzado, ¿no? Ahí, como usted dice, tal vez en esta parte posterior que ustedes han hecho, tras toda la información que han dado a ese grupo que tenían esos genes involucrados a que van a hacer cáncer, muchos se han descuidado y no dan esos controles, porque es la realidad del país, ¿no? O sea, no hay ese concepto de que prevenir, no lo dejan, tampoco hay acceso a veces también, porque viven en zonas muy alejadas. Entonces es una realidad que hay que poco a poco ir solucionando e informando sobre todo, ¿no?, que hay estas pruebas. Me pareció extraordinario lo que dijo, que hay pruebas que solamente cuestan 80 o 90 euros, de todo un panel de genes que te determinan genéticamente si vas a tener o no cáncer. Entonces eso es impresionante. Ese concepto hay que también dar un poco, que no todo es colonoscopía, ¿no? Hay también pruebas genéticas que te ayudarían, solamente una biopsia líquida, que es sangre nada más, ¿no? Y esta extracción de ADN, ver qué mutaciones tienes y cómo puedes prevenir también. O sea, eso hay que dar conocimiento a la población también, ¿no? A la parte final voy a dar unas cuantas preguntas, los ponentes se van a sentar acá y las preguntas que quieren hacer al final. Muchas gracias, doctora. Le invitamos. Si bien es cierto, hay terapias para cáncer que van desde la parte que saben que es 5 partes importantes, 5 pilares en la oncología: la cirugía, la radioterapia, el tratamiento médico y el tratamiento médico que va por quimioterapia, por terapia biológica con anticuerpos monoclonales, con pastillitas tirosina quinasa, que son moléculas pequeñas que van directa, y también en la parte final que es terapia celular. Hoy por hoy los CAR T-cells, es toda una terapia. Involucra algo importante en el paciente, tratamiento. Pero no sería tan total si no hubiera la ayuda también de estar con el paciente como comunidad, como organización, como grupo, como asociación. Esa parte creo que nuestra ponente que ahora va a hablar lo ha liderado en el país. Estar con sus pacientitos al costado, formar un grupito con ellos, es fascinante. Entonces, eso involucra mucho. Y los temas lo dicen desde ahora. La UICC dice, no tomes paciente como persona. O sea, no es solamente un paciente, ¿no? Es persona. Y involucra todo un contexto detrás de la persona, su familia, todo lo demás. Entonces, para mí es un honor presentar a Tatiana Vidaurre. Ella ha liderado el grupo en el INEM, ha sido directora del Hospital Neoplásicas, una gran oncóloga médico, ha sido jefe de servicio. Hemos tenido la oportunidad con Tatiana de alguna vez por ahí, un esposo de un presidente querer formar el Plan Esperanza, y con ella hemos estado por Vía María formando el Plan Esperanza, y que ella muy bien lo lideró y ha hecho cosas fascinantes en lugares muy lejos del país, como Lamas, haciendo áreas de quimioterapia en esa zona. Entonces, y lo más fascinante que me pareció fue que fue reconocida con el cargo de doctora honoris causa por la Universidad de Toulouse 3 en Paul Sabatier, Francia. La premiaron y todo eso. Para mí un gusto para todos los peruanos eso, ¿no? Entonces, damos un fuerte aplauso a la doctora Tatiana para su ponencia: importancia del apoyo integral en el paciente en lucha contra el cáncer, experiencia del Club de Mama en el INEM. Gracias, doctora Aliaga, por la presentación, y después de la brillante presentación de la doctora Domínguez, vamos a cambiar de la prevención molecular
a la ayuda integral del paciente oncológico. Es importante el día de hoy este tipo de temas porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, donde el mensaje es la sensibilización a la comunidad para tomar conciencia no solo de la prevención, sino de que hay que ayudar al paciente en forma integral. Y para eso también saludo a las mujeres, pacientes oncológicas del INEN, del Club de la Mama. Todas ellas se visten de rosa. Con el mensaje de la prevención del cáncer y también diciéndoles a todos que con cáncer se puede vivir bien. Este concepto de la prevención y control del cáncer en el Perú se ha venido desarrollando ya hace muchos años. El cáncer se ha convertido en un problema de salud pública desde el año 2000, donde desde instituciones como el INEN se ha determinado que es importante generar estrategias que nos permitan reducir la mortalidad por cáncer, porque ya veníamos experimentando estos cambios epidemiológicos y más aún siendo en esa época el INEN quizás la única institución que albergaba a los pacientes oncológicos y con dificultades a nivel de las regiones porque no se podían atender a los pacientes, digamos, en las provincias y tenían que acudir al INEN y también este tipo de acciones oncológicas es parte de este proceso. Entendemos que los tratamientos son prolongados y se necesitan toda una estructura alrededor del paciente para acompañar en el proceso de la curación o al menos el control de la enfermedad. Se necesita albergues, sobre todo para acompañar a los pacientes de provincias y por eso es que hemos tenido estos voluntariados de ayuda en el INEN desde que estuvo el doctor Eduardo Cáceres Graciani desde el año 52, que nos enseña que a través de la solidaridad, del apoyo al paciente, podemos también vencer el cáncer. Y eso tenemos la historia de la doctora Teresa Paz con la lucha contra el cáncer infantil, donde decía que 50% de medicina y 50% de amor podemos curar el cáncer. Y así nacieron varios grupos en el INEN, dentro de ellos también el voluntariado de Alinén y posteriormente los grupos como el Club de la Mama, y ahora existen muchas organizaciones que se suman a la lucha y no solo están en el INEN, sino en los diferentes servicios oncológicos del país. Entonces, el Perú ha cambiado, hemos tenido la oportunidad de desarrollar intervenciones para el control del cáncer, una de ellas el Plan Esperanza, y por eso tenemos estos cambios, ¿no?, en la epidemiología. Antes teníamos el año 2012 42.000 casos de cáncer al año y ahora reportamos 72.000. Antes teníamos 80.000 personas viviendo con cáncer, ahora 185.000. Uno podría decir ¿qué ha pasado? ¿Cómo el cáncer ha aumentado exponencialmente? No, lo que ha sucedido es que hemos abierto el sistema oncológico, hemos abierto la atención oncológica y hemos dado acceso a los diferentes grupos de la población, tanto la población de menores recursos, la población también en el sector privado, y por eso estamos viendo y diagnosticando la enfermedad a todos los pacientes que antes estaban como escondidos. Solamente había diagnóstico de repente en Lima, no había en provincia, y poco a poco estamos dando los números reales de lo que significa en un país que tiene la atención y el servicio cercano a la población. Y esto es lo que estamos viendo.
¿Por qué? Porque antes el cáncer de cuello uterino era el más frecuente y ahora ese perfil también ha cambiado. Tenemos más cáncer de mama, cáncer de próstata y el cáncer de cuello uterino ha bajado al 5º lugar y eso es porque vamos viendo estos resultados de todo lo que estamos haciendo en la lucha contra el cáncer. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada vez tenemos más pacientes viviendo bien más allá del cáncer, porque hemos mejorado la sobrevida gracias a todos los tratamientos, gracias al desarrollo de la genómica, la genética, la proteómica y todo este concepto que nos ayuda a entender más la biología molecular del tumor, pero también a desarrollar nuevas opciones terapéuticas con mejores resultados. Y por eso ahora pacientes que antes no vivían más de 2 años, ahora los tenemos supervivientes o largos supervivientes y por eso la rehabilitación y otras intervenciones de apoyo integral al paciente oncológico en la búsqueda de su bienestar vienen a ser más necesarias. El otro concepto es que el cáncer tiene una disparidad tanto biológica como social y esto afecta más a la mujer y por lo tanto es importante enfocarse en estos espacios cuidando el binomio madre-niño, ¿no? O mujer-niño. Entonces, en el modelo biopsicosocial de la atención oncológica integral tenemos los diferentes factores que pueden relacionarse con el cáncer, desde los biológicos, pero también los psicológicos, ¿no? Y en este concepto que nos estamos centrando en este tema es en las redes de apoyo al paciente oncológico que nos permite ayudar en este proceso de afrontamiento de la enfermedad. El otro tema importante es que la actividad física tanto es clave en la prevención, pero también durante el proceso del tratamiento. Y la nutrición también ha demostrado que nos ayuda en todo el proceso salud-enfermedad. Y es así que son claves también este tema de la salud mental a través de la psicooncología o la psiquiatría o el acompañamiento emocional. Entonces, estos conceptos son sumamente importantes incorporar en los sistemas o en las estrategias de lo que llamamos finalmente la onconavegación. Entonces, si vamos a hablar ahora, vamos a hablar en la experiencia desarrollada a través de toda esta labor en el Club de la Mama del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, donde a través del entendimiento del paciente en el rol de una mujer con cáncer, hemos aprendido estos momentos que vive el paciente, el momento del diagnóstico, cómo piensa a través de sus proyectos, del tiempo que le queda, o qué es lo que quiere o espera de sus tratamientos o de vencer, o si va esa paciente, cómo puede planear en caso que una enfermedad es avanzada, el fin de su vida en una forma humana, ¿no? Entonces, sobre los tratamientos, parece un poco difícil creer que uno de los temas que más le afectan a las mujeres es que se le va a caer el cabello, ¿no? Y es algo que a veces hasta limita para poder poner el tratamiento con la quimioterapia. Entonces, en ese momento es importante los procesos de búsqueda de ayuda para acompañar a esa paciente para que no pierda los tratamientos y venza los miedos al cáncer. Incluso anteriormente las cirugías de mama eran muy radicales, mutilantes, y todo lo que se ha venido avanzando ha hecho que cada vez mejoremos, ¿no?, las técnicas tanto quirúrgicas, incluso la radioterapia, y ahora la oncología clínica hacia la medicina oncología personalizada y de precisión, procedimientos mínimamente invasivos y de precisión, como es también la cirugía robótica recientemente implementada en el INEN, en el país, y una de nuestras exponentes, que es la doctora María Eugenia Guillén, presidenta de la Sociedad de Cancerología, es la primera mujer que ha desarrollado estas técnicas en el Perú, y para nosotros como mujeres es un orgullo, ¿no?, de la profesión.
Entonces, en este modelo tenemos la atención oncointegradora, donde tenemos apoyo psicológico, intervenciones mente-cuerpo, terapias creativas, terapias recreativas, educación e información. Otro de los temas claves es que el paciente necesita educarse, necesita información del especialista, y eso nos permite liberar esos miedos y nos permite que el paciente pueda entender lo que le está pasando, y por lo tanto, al entender ese lenguaje del cáncer, va a poder afrontar los tratamientos con mayor tranquilidad y con menos incluso efectos adversos. Entonces, eso se ha demostrado que la educación y la información es clave en este sistema de onconavegación. Y es por eso que habíamos desarrollado el programa de navegación de pacientes, que es una plataforma de acompañamiento al paciente donde todos podemos participar, desde el personal de salud, los grupos de voluntariados, de pacientes, y lo que llamamos navegadores comunitarios, que es en el campo, ¿no? Tanto hospitalario como en el campo, que es para la prevención. Y en este programa tiene diferentes componentes, pero uno de los más importantes es la movilización de la sociedad en la lucha contra el cáncer a través de la sensibilización social y cultural, que nos ayuda a comprometer a todos en este proceso de implementar acciones de prevención y control del cáncer en un país, en una región, en una sociedad, ¿no? El apoyo complementario en el tema de la onconavegación ha sido implementado de manera participativa, constructiva y lúdica, como jugando, porque no es solamente para los niños importante, sino todos aprendemos más fácil si hacemos programas más visuales, más de interacción y de comunicación entre nosotros. Eso es lo que, incluso la participación de artistas, de personas que transmitan alegría, entusiasmo, optimismo, esperanza, nos ha ayudado a vencer estos miedos al cáncer en nuestra sociedad. Y esto se ha implementado con la visita de Patch Adams, ¿no?, que nos ayudó con los payasos hospitalarios, y ahora tenemos un voluntariado Sonrinen en el INEN que sigan haciendo la tarea desde ya hace muchos años. Entonces, a propósito de estas acciones desarrolladas en esta lógica del acompañamiento durante el Plan Esperanza, hemos encontrado estos cambios, ¿no? Los cambios en el fatalismo, a pesar que las personas no tenían muchos ingresos, porque la mayoría de los pacientes del INEN son de bajos recursos, han dicho que han disminuido el gasto de bolsillo y que se sienten empoderados para vencer el cáncer, y hemos encontrado que uno de los principales problemas eran los tiempos de referencia, el diagnóstico desde la sospecha hasta el tratamiento, pero no hay diferencias en el apoyo social, es decir, de cómo nos preocupamos por el paciente en los diferentes espacios. Y algo clave es que los miembros de las familias son esenciales, tanto apoyo emocional, financiero al momento del diagnóstico, pero también los proveedores de atención médica son fuentes de información, porque muchas veces creemos que no tenemos que informar al paciente, y por eso solamente se ve a veces forzado esa información cuando el paciente le pide directamente. Por eso, explicar al paciente cómo pasar la consulta, enseñarlos, orientarlos a través de los grupos de pares o grupos de apoyo al paciente para sacar la máxima ventaja durante una atención en su consulta es sumamente importante. Entonces, es este tema también del fatalismo, este tema que cómo veían al cáncer también ha cambiado, y ahora tiene el cáncer una forma de ver con mucho más esperanza, y por eso estas intervenciones centradas en el enfoque biocultural reconoce estos intercambios potenciales, estos recursos del apoyo social como posible mecanismo de adaptación para pasar estos momentos y transitar en este proceso de la enfermedad. Y creo que los grupos supervivientes o grupos de sobrevivientes pueden desarrollar y apoyar también, no solo en el hospital, sino a nivel comunitario. El otro
concepto también es cómo hemos trabajado en los cuidados paliativos a través del entrenamiento, capacitando. Esto se hizo no solamente en cuidados paliativos, el proyecto más importante ha sido en la prevención del cáncer, identificando y entrenando a través del aprendizaje colaborativo, ¿no? A través de un programa, de un currículum donde se iban atendiendo necesidades de las regiones. En este caso vemos el Hospital de Lamas, donde se hizo este centro oncológico en la zona rural, donde probablemente nadie creía que podíamos dar a tratamiento de quimioterapia, y fue un sistema asistido que ganó incluso el Premio de Creatividad Empresarial, en una zona totalmente alejada, incluso del mismo lugar de la ciudad, como es Tarapoto, y se hizo con telemedicina, teleoncología. Es el primer modelo de teleoncología del Ministerio de Salud, yo diría, en el país, en el tema oncológico, ¿no? Y tuvo esa oportunidad de implementación a través de teleoncología. Después empezamos a capacitar no solo a los enfermeros, tanto en quimioterapia como cuidados paliativos, y ahora es un sistema autosostenible, ya no necesita del apoyo del INE, ya tiene su propia estructura y va caminando, y ya siguen atendiendo a los pacientes ya por sus propias, con sus propios personal, ¿no? Y es como decir, hemos implementado estos modelos de asistidos, creando un servicio oncológico de alta complejidad, hasta que pueda caminar solo. Se ha hecho este acompañamiento. Eso es lo que hemos aprendido con estas intervenciones, que los sistemas de los servicios oncológicos es importante tener los espacios de ayuda al paciente oncológico a través de los grupos voluntarios, los grupos de apoyo, pero también es importante que esté dentro de las políticas públicas de prevención y control del cáncer, y que haya un presupuesto dedicado al cáncer para el acceso y la cobertura oncológica universal. Y para poder desarrollar estos modelos de innovación, que no solamente son de servicios, también es de investigación, educación y desarrollo tecnológico. El concepto del Club de la Mama es un sistema de redes de apoyo al paciente oncológico, que a través de la experiencia de enfermedad ayudan a otros pacientes, brindando apoyo físico, emocional, social a un enfermo con cáncer. Les ayudan también en la orientación, liderazgo y empoderamiento de la mujer con cáncer. Y para ser escuchados, ellos representan al paciente oncológico del INEN en su salud, en la Junta de Usuarios de su Salud. Ahí está Mercedes Palomino haciendo este rol, y les ayudan a resolver barreras y problemas que se van presentando en el sistema de atención, ¿no? Han hecho diferentes libros, uno de ellos Yo y el cáncer de mama metastásico, también un libro con la Sociedad Peruana de Cancerología sobre el cáncer de la mama, y ellas siempre son mujeres valientes, ¿no?, que unen al mundo contra el cáncer en la mujer, y creo que todos debemos orientar y apoyar a estos pacientes que también nos aconsejan sobre una vida sana, y esto está también contemplado en la Ley Nacional del Cáncer, que después del Plan Esperanza se hizo esta Ley Nacional del Cáncer, y tanto que la pandemia ha generado de nuevo un aumento en la mortalidad, esperamos que con estas acciones, a través de estas nuevas oportunidades en la lucha contra el cáncer, retomemos el camino a seguir y sigamos apoyando a nuestros pacientes, tanto en los hospitales y también en la prevención del cáncer en la comunidad. Creo que eso es todo. Muchas gracias y estamos para apoyar. Gracias. No, gracias, doctora Tatiana. Verdad que nos ha dejado un ejemplo muy claro de que se pueden hacer muchas cosas integrándonos con los pacientes, ¿no? O sea, toda esta parte que sigue haciendo en el tiempo con la chica del Club de Mama y todo lo que se ha dicho con esto, el tema de sonrisa con Pachadas. Creo que involucra seguir ese ejemplo
me decían unos alumnos de medicina por ahí, me invitaban, doctor Rowley, si ahora tengo un proyectito de hacer corazones rosados en el OAISA con los pacientes con cáncer, y llegar ositos allá a ese hospital. Digo, bienvenido, háganlo. O sea, la idea es que se haga, que se comparta con ellos, que estemos juntos. Yo tuve la oportunidad del 2013 empezar en el OAISA, y el siguiente año, el 2004, hice un paseo con los pacientes al colegio médico, me acuerdo en Chacalcayo, un compartir con todos ellos. Y entre ellos también estaba mi padre, que también tenía un problema oncológico. Entonces, me llevo de todo este evento de él, ese paseo que él bailó, fue elegido como el rey de primavera, me acuerdo de ese tiempo. Acá hoy día ha venido de mi señora madre que está acá y recordará todo eso. O sea, lo bonito es compartir, estar como grupo con otros pacientes. Eso es lo más importante, pienso yo. Entonces, seguimos con la siguiente ponencia, con otra también extraordinaria, doctora, dedicada a un arma importante del tratamiento del cáncer, que es la cirugía. Le doy el pase a la doctora María Eugenia Guillén. Ella es cirujana oncóloga, cirujana de tórax y cardiovascular. Ha tenido a cargo de haber hecho una pasantía en cirugía robótica torácica y posgrado en Instituto Israelita Albert Einstein en São Paulo, Brasil. Es directora ejecutiva del Departamento de Cirugía de Tórax en el INEM. Ha hecho maestría en salud pública y gestión en servicios de salud y maestría en gerencia en salud. Hace poco llegaron unos equipos de robótica al Perú y específicamente a Neoplásicas. La doctora, con toda esa experiencia que ha tenido, está aplicando ya, y sí, como lo dijo la doctora Tatiana, es un gusto que una mujer, la primera mujer en Perú dedicada a esta cirugía. Ella nos va a hablar de la importancia de la cirugía robótica en la parte oncológica. La recibo con un fuerte aplauso. ¿Con cuál avanzo? ¿Con esta avanzo? Sí, con esta. Muy buenas noches con todos, ¿cómo están? Bueno, como buena cirujana, vestida de rojo, porque los cirujanos en realidad la sangre no nos da miedo, sino nos apasiona, es nuestra vida, y somos muy felices dentro dentro del acto quirúrgico. Así que por eso esta ocasión creo que, y hablando de cirugía en oncología, era el momento. Decirles que este tema de la cirugía robótica en el Perú, y quiero iniciar con esto, era un sueño. Un sueño que nadie todavía lo asimilaba, porque nuestro país, aunque parezca triste, es uno de los últimos países de Sudamérica en realidad que adquiere el robot. Brasil, Ecuador, muchos países de Sudamérica ya tienen no un robot, tienen 20, tienen 8, 10 robots. Y el Perú todavía no se lo creía. Y este sueño para mí empezó en el 2023, cuando, inspirado por mi maestro, que es el doctor Edgar Amorín, que ha sido el jefe de tórax, un maestro de la oncología peruana y de la cirugía torácica oncológica, pues agarra y me dice, mira, esto es el futuro. Y como yo siempre sigo las líneas de mi maestro, dijimos, nadie creía en la robótica, y dije, me voy a hacer un posgrado en Brasil, un año que he estado yendo y viniendo, que fue muy difícil para mí, se los digo así sinceramente, porque creo que podría inspirar a otras personas, que me rompí el pie, me lo fracturé, el brazo también, lo tengo reconstruido con titanio ambos, pero miren, a pesar de todo eso durante el posgrado, nada me detuvo. Me subí a los aviones, me subí con las muletas, con todo el mundo me ayudó, y al final logré el objetivo, a pesar de que muchos de mis colegas no creían en esto. Cuando he regresado, ya graduada como cirujano robótico torácico con un posgrado internacional, venía una parte política, venía una parte de emociones, de entusiasmo por el robot, y al final este sueño lo he podido ayudar a mi institución a sustentarlo, el proyecto de inversión, porque era muy difícil. Y al final creo que el sueño que nadie se lo creía, todo el mundo de repente emocionado por el robot, y el que decía que no, ahora decía que sí. Y de repente todos se subieron al barco, y el día de hoy tenemos un robot Da Vinci Xi, que es una de las últimas generaciones. El que sigue es un Xi Fi, que en realidad solamente está en Estados Unidos y que debe llegar en abril por primera vez a Sudamérica. Así que estamos con la última tecnología, y realmente es un sueño hecho realidad para mí, por eso también me apasiona.
Ok, decirles que mucho ha dicho, ustedes habrán escuchado que había habido a veces cosas buenas dichas para el robot y en los últimos momentos, en los últimos días, también cosas a veces que se critica las compras del robot, ¿correcto? Yo lo que les puedo decir, y con toda la autoridad, porque para eso yo tenía un entrenamiento completo, no solamente como cirujano, sino desde el proyectos de inversión, desde toda la infraestructura y todas las publicaciones y la parte bibliográfica que sustenta la compra de un robot, decirle que es una cirugía asistida, en realidad, donde es manejado por un ser humano. El robot no es el que opera, sino que es a través de la mano del cirujano que guía al robot y finalmente el robot, ¿cuál es la ventaja? Pues no transmite nuestro temblor de las manos, tiene una visión 3D HD fabulosa, que todas las estructuras pues están acá y de hecho tiene muchos beneficios para el paciente y esto ya está demostrado internacionalmente. No hay nada que demostrar a nadie porque realmente simplemente se aplica ahora en el Perú. Y este es un método mínimamente invasivo. Pero en oncología quiero decirles algo muy importante. Para nosotros los oncólogos, para los cirujanos oncólogos, no importa si el cirujano opera por cirugía abierta, no importa si el cirujano opera por laparoscopía o hace robótica. Lo que importante es que lo haga perfecto. Porque estas son técnicas mínimamente invasivas que lo que van a hacer es disminuir algunos riesgos, como es disminuir la cantidad de sangrado, disminuir los tiempos operatorios, disminuir el tiempo de posoperatorio, pero al final en oncología lo que vale, y todos los que son oncólogos acá lo saben, y quien mide el cirujano es el patólogo. Porque si tú no has hecho una cirugía oncológica reglada y perfecta, donde el patólogo te diga que todos los bordes son negativos, o sea que no dejaste nada, y que los ganglios fueron perfectamente disecados en todas las estaciones, entonces ahí se mide el cirujano y sus capacidades. Entonces, son fabulosos los cirujanos que hacen cirugía torácica abierta, son fabulosos los cirujanos que hacen cirugía oncológica laparoscópica y también los que hacen ahora robótica. Porque lo importante es darle lo mejor para lo mejor. Y no todos los pacientes son para robótica, decirles, porque son pacientes seleccionados que tienen que tener ciertas características para entrar al robot. Entonces, por eso, lo importante es que ustedes sepan que esta es una técnica más que gracias a mucho apoyo es que ha llegado ya al Perú. Ustedes dirán, ¿desde cuándo se crea el robot? Les cuento que el sueño del robot va desde 1921 porque aparece en las primeras películas de ciencia ficción, donde aparecen los primeros robots, los primeros brazos. Y luego les cuento que es en la misma NASA donde empieza este sueño de la robótica, ¿correcto? Y donde se empieza a pensar en lo que es la telecirugía, donde se crea el primer brazo de robótica en el año 1994, luego el segundo brazo de robótica, donde se empieza a pensar tras de hacer de una distancia a otra que un cirujano opere y que un robot lo transmita esa cirugía. Entonces, este sueño empieza hace muchos años, como si fuera una película de ficción, y ahora es una realidad. ¿Cuál es el impacto en las especialidades quirúrgicas? El robot se utiliza en casi todas las especialidades quirúrgicas, pero fundamentalmente se utilizan en urología, en ginecología, en cirugía abdominal ginecológica, en cirugía torácica y también a la actualidad en cirugía de cabeza y cuello y otras patologías menores. Pero lo que más ha tenido impacto es sobre todo la cirugía urológica por las prostatectomías. Todos los que son varones acá, decirles que si un día tienen un cáncer de próstata y que quieren no tener el riesgo de perder lo que se llama su sexualidad para poder tener relaciones, pues de hecho van a querer operarse por un robot. ¿Por qué? Porque lamentablemente acercarse a las zonas de los nervios pudendos donde es la virilidad del varón, pues pueden ser afectadas a través de la cirugía abierta y la cirugía laparoscópica, porque de todas maneras no logramos ver. Pero en el robot, que tú no veas el nervio, pues una locura, pues que el robot agarra y el nervio está que salta y dice, aquí estoy, o sea, no lo puedes dañar. Por eso es que para los varones, que es tan importante su sexualidad también como todo ser humano, pues si hay que operarse, definitivamente, por eso es el rey de la prostatomía. La robótica lidera en prostatectomías radicales y sobre todo en las oncológicas.
En el mundo, esto es muy importante y quiero que lo vean. Hemos marcado estas 4 flechas porque estas son las 4 especialidades que a la actualidad en el mundo dan los mayores porcentajes de cirugías. Por supuesto, urología siempre va a liderar, va ginecología, va abdomen y luego tórax. Y eso es lo que se ha implementado igualmente en el primer proyecto del INEN. Eso no quiere decir que no pueda operar cabeza y cuello, cirugía cardíaca, pero tiene muy pocos porcentajes. Y cuando uno hace un proyecto de inversión, tiene que apoyarlo en las patologías que puede dar números de efectividad. El mismo robot ha evolucionado, va casi como las computadoras, que Core 5, que Core 6, Core 7, también los robots pues evolucionan en el tiempo y van saliendo los modelos. El XI hasta lo último es el último que había, pero ya el año pasado se lanzó en noviembre el XI-Fi, que es también una nueva revolución, como le digo, y solamente está en Estados Unidos, pero debe llegar este año ya a Latinoamérica. ¿Cómo es un robot? Para resumirles, decirle que tiene 3 componentes. No es algo pequeño, ¿ah? Juntos los 3 componentes pueden llegar a pesar 1 tonelada. Es decir, que uno tiene que entender que cuando hace un proyecto de inversión como el que se ha hecho en el INEN y en el cual, gracias a Dios, me pidieron la asesoría para a través de mis conocimientos de posgrado, decirles que para sustentar esto uno también tiene que saber de arquitectura, de ingeniería, porque subir los componentes de un robot uno tiene que saber hasta si el ascensor soporta cuántos kilos para no caerse. Tiene que saber si las salas quirúrgicas tienen la estructura para soportar cuánto de peso por metro cuadrado. Tiene que saber de dinámica, todo lo que es la parte de ingeniería, porque tiene que saber cómo se distribuyen los pesos para cuando camine el robot, no caerse a otro piso. Entonces, no es tan sencillo. Tiene un componente primero que es la consola del cirujano. La consola del cirujano es donde el cirujano se sienta. Y desde ahí nosotros nos sentamos, es muy ergonómico y podemos operar. El segundo componente es el llamado carro del paciente. Es enorme, es fabuloso y tiene 4 brazos. 1 para la óptica y 3 para colocar pinzas diferentes para poder operar. Y este carro del paciente es el que se acerca hacia el paciente cuando ya está listo en una posición para poder hacer cirugía y luego es armado dentro del paciente y luego el cirujano, terminado esto, pues se va a sentar a la consola del cirujano para operar. Y esta torre de edición es muy importante, no es cualquier torre laparoscópica que ustedes hayan visto. Es una torre muy especial porque es táctil y 2, donde se une todo el sistema del robot, donde uno puede visualizar las energías, la impedancia, puede ver el CO2 para crear los neumotoras, la parte abdominal, donde puede marcar todos los errores que pueden suceder durante la cirugía y da señales. Entonces, los 3 componentes se unen y crean ese robot. Y esto es una foto que rápidamente vamos a pasar, que es de la consola del cirujano. Aquí es donde el cirujano entra a la cabeza y apoya cómodamente. Tenemos pedales para energía, pedales para cambiar de brazos, pedales para trabajar con un 4.º brazo. O sea, es como jugar PlayStation. ¿Si saben jugar PlayStation? Ya, aprobados. Apuesto que los siento en una consola y pueden operar robot. Entonces, porque es así. ¿Qué hacen mis hijos cuando juegan PlayStation? Toman jugo y están. Cuando yo empecé en esto, me movía, retrocedía. Ya, cuando tú haces robot, dejas de hacer esos movimientos bruscos porque solamente mueves tus manos. Y es eso, ¿correcto? O sea, integrarte a la tecnología. El otro, el robot, como ustedes ven, en otra posición, es muy alto, casi pesa por lo menos 700 kilos, casi, y los otros mucho menos, y lo que es el carro paciente. Y esto para que vean que está esto, tenemos que aprender los cirujanos robóticos, el peso, las alturas, todo para poder saber cómo armar un proyecto de inversión. El robot en posicionamiento entra siempre lateralmente al paciente. Si es derecho o izquierdo, cambia el robot de posición para acercarse al paciente. Y adivinen quién maneja ese carro de paciente de casi 1 tonelada. La enfermera, no el cirujano. Las enfermeras son básicas, indispensables, son nuestra mano derecha y son las que saben cómo mover el robot y son las que desplazan el robot. ¿Ok? Y también
los anestesiólogos hacen una especialidad en anestesiología robótica porque tampoco puede ser cualquier anestesiólogo. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que primero se logra capacitar a mayor personal, hay un efecto directo sobre el paciente y esto indirectamente llega hacia las instituciones y las hace grandes. Ventajas para el paciente al operar por robot. Primero, menos tiempo de hospitalización, porque es una cirugía menos invasiva, menos dolor, definitivamente, por los trócares que entramos, menos riesgos de infección, menos pérdida sanguínea, porque vemos todos los vasos acá y ligamos casi todo, o sea que es casi bien difícil a veces que se pueda ver sangrados. Son cicatrices muy pequeñas y pueden retornar rápidamente a sus actividades cotidianas. Ventajas para el cirujano. Pues nos permite hacer una nueva técnica. 2, podemos ser muy precisos. Yo puedo temblar y no transmite ese temblor hacia el paciente porque el robot maneja eso. Tenemos un campo visual fabuloso, mayor control y tenemos confort. Yo me puedo parar un rato, de estirar las piernas, puedo analizar los rayos X, puedo conversar con mi equipo si estamos cansados, ¿no? Y seguir con la cirugía. O sea, y ergonómicamente cuida mucho al cirujano. Y ventajas para un hospital. Nos permite trabajar muchas más capacidades quirúrgicas, mayor tecnología para nuestros pacientes, aumenta nuestras producciones de cirugía, nos permite utilizar las camas más efectivamente porque si son de alta más rápidamente, pues más rápido podemos mover las camas quirúrgicas, nos da prestigio, distinción, nos permite desarrollar nuevas tecnologías y sobre todo ganar la confianza del paciente en que siempre estamos innovando y yendo al futuro. Por favor, si lo puedes poner el video. Quería mostrarles con un simple video lo que es un Da Vinci y es el modelo que tenemos nosotros dentro de la institución. Si puedes aumentar el audio. Esto es lo que tenemos ahora en el INEN y de estos hay 3 robots ahora en el Perú. Y los 3 son Xi, donde nos sentamos los cirujanos y solamente operamos tocando esos pequeños instrumentos. Eso es lo que hacemos ahora todos los días en neoplásicas. Todo es digital. Y todo es de alta precisión. Gracias. Para poder continuar con la ponencia, entonces para mostrarles uno de los componentes para que ustedes lo vean. ¿Hay evidencia clínica? Sí, muchos trabajos. Este es uno de los más grandes trabajos que reúnen 12 años de investigación en 22 ciudades en las cuales se reportaron todos los beneficios en todos los tipos de cirugía que nosotros a la actualidad realizamos en el INEN, tanto en pulmón, en urología, en abdomen y también en ginecología. Y donde claramente este trabajo, en resumen, muestra cómo las tasas de conversiones son mínimas y mejoramos y puede ganarle a la laparoscopía de cielo abierto, cómo los sangrados son mucho menores, cómo los riesgos de complicaciones son mucho menores también, cómo los riesgos de mortalidad también disminuyen y también disminuyen los tiempos de las posibilidades de reoperaciones. A la actualidad, en el mundo,
quiero decirle que hay más de 16 millones de procedimientos realizados ya en la actualidad con robot. 2, hay más de 35.000 publicaciones científicas en las cuales se demuestran los beneficios del robot. Más de 70 países del mundo pues tienen un robot. Hay más de 68.000 cirujanos en el mundo entrenados en robot. Instalados más de 7.500 robots en el mundo y asimismo es más de 190.000 personas, porque esto es multidisciplinario, entrenados, porque para operar no necesitamos cirujanos solamente, necesitamos anestesiólogos entrenados en robótica, enfermeras, instrumentistas e ingenieros también entrenados en robótica. ¿Por qué es importante para un instituto? Decirle que lo que más criticado tal vez que haya sido es el hecho de la compra del robot. Un robot debe ser instalado en un instituto, en un hospital de muy alta complejidad. Eso es lo más importante que entender. Quiere decir que el robot debe ser destinado a cirugías de alta complejidad. Por eso el INEN, siendo un hospital 3-2, tiene todo el sustento para poder operar, porque somos el instituto que hace las cirugías oncológicas más complejas de todo el Perú. Y definitivamente nos dedicamos a esto todos los días. Por esto ese robot sí vale la pena dentro de nuestra institución. Y estamos muy orgullosos por eso de tenerlo finalmente. El INEN, decirles que operamos para el 2023, miren, más de 14.000 pacientes lo que operamos en un solo año, de las cuales 2.000 de las cirugías son de la más alta complejidad en todo el Perú. Y de la misma forma, los 4 departamentos que hemos iniciado este proyecto, miren cuánto opera cada uno. Y de la misma forma, nosotros esperamos que de aquí a 5 años crezcamos en cirugías de alta complejidad hasta en un 34%, para que vean lo que logra el INEN. Asimismo, esto, en proyecciones robóticas, nosotros nos hemos proyectado a 5 años. Este año debemos lograr por lo menos 240 cirugías, pero dentro de 5 años y con el crecimiento de cada departamento debemos llegar a 680 cirugías que nos hemos propuesto. Estoy seguro que vamos a duplicar estos datos porque les contaré que el día de mañana vamos a tener el paciente número 100 y empezamos en diciembre. Estamos en enero, 1 de febrero, así que creo que estas cifras van a superarse muy ampliamente y estamos felices por eso. Decirles también que para abdomen, que para urología, todas son las cirugías. Hemos hecho un trabajo muy exhaustivo en ver qué tipo de cirugías se pueden hacer por robótica para urología. Para abdomen también se han elegido 9 tipos de cirugías, ginecología 6 y de tórax tenemos 5 cirugías que vamos a realizar durante todo este tiempo. Y de la misma forma, las etapas de la implementación de este proyecto fue elegir cuáles eran las especialidades de acuerdo a lo que mundialmente se habían establecido, capacitar al personal. Segundo, luego de esto, empezar la cirugía. Las cirugías las empezamos el día 2 de diciembre con urología, con el doctor De Stefano como el primer cirujano, luego siguió tórax, ginecología y estas últimas 2 semanas quien ya ha terminado todo el entrenamiento es abdomen. Y asimismo luego también esto va en paralelo con la compra del equipo, los insumos, el entrenamiento, investigación. ¿Y a qué apuntamos? A hacer un centro de entrenamiento latinoamericano como el Albert Einstein y permitir de que también podamos entrenar a más cirujanos, más enfermeras y más personal, porque quien se queda con el conocimiento para sí mismo no hace nada. Lo más importante es transmitir el conocimiento y entrenar al futuro del Perú, que son todos ustedes. Esto fue lo primero que se operó, tórax y urología, y los primeros 20 casos, que para nosotros fueron todo un logro hacerlo. El día de hoy, decirles que estamos con las 94 cirugías, por eso ya mañana pasado llegamos al 100 y vamos a hacer una gran reunión y una gran fiesta por ese paciente 100 número operado, y miren, 2 meses. Entre todos los departamentos, estamos súper contentos. Las estadísticas son tal cual. Siempre urología va a marcar la diferencia porque tiene mucha más cantidad de pacientes, sigue abdomen, gineco y tórax, que siempre va a ser el menor porque tiene otro tipo de patologías. Y miren todos los tipos de cirugía 94 que hemos hecho. Hemos hecho segmentectomías pulmonares anatómicas, hemos hecho prostatectomías radicales, pancreatectomías, o sea, hemos hecho cirugías de Whipple con robot, hemos hecho nefrectomías radicales, hemos hecho linfanectomías retroperitoneales, hemos hecho histerectomías, hemos hecho colon, hepatectomía. En el Perú se ha realizado la primera cirugía hepática,
la semana pasada con el doctor Ramiro Fernández, la primera cirugía hepática robótica en el Perú. Hemos hecho cirugías de estadiaje de ovario, de endometrio, colectomías, bilobectomías. Estas son las 94 cirugías que llegamos hasta el día sábado, están estipuladas. Por eso sabemos que ayer y hoy día ya hemos sumado 4 más, así que sabemos que mañana estamos de fiesta en el INEN por la cirugía número 100. Quiero ver si este video corre. ¿Lo puedes manejar tú ahí? Ok. Quiero que vean esto. Estas son las manos del doctor Ricardo Terra, quien me entrenó. Un referente. Miren cómo opera. Y así opera. Solamente mueve sus manos y el robot adentro está operando las cirugías más complejas. Ponemos stop. Siguiente. Yo le grabé las manos porque quería aprender y también se aprende mirando. Les cuento cómo movía sus manos, su técnica. Puedes darle clic. Este es un video porque uno empieza entrenando también con simulación. Uno es como jugar PlayStation, no puede ir de frente al ser humano. Tiene que hacer muchas horas de simulación para dominar el robot y finalmente lograr la estrategia. Siguiente. Estas son las fotos inéditas del INEN. Es nuestro robot armado, operando los equipos quirúrgicos diferentes. El día de hoy tenemos todas las fotos como una galería de los logros que hemos hecho. ¿Cuál es el futuro de la cirugía robótica? Decirles que el modelo Da Vinci no es el único. ¿Puedes dar un clic, por favor, para ese video? Miren este robot que será también el futuro. Ya no 4 brazos. Un solo ingreso y van a ver como Octopus del hombre araña. Miren lo que va a salir por ahí. Las 4 pinzas van a salir por ahí. Al final, una sola incisión. Así es el desarrollo de la tecnología. Igual lo va a manejar un ser humano. Miren esa óptica que parece una serpiente y los demás brazos que en vez de estar separados en 4 brazos, pues van a estar unidos en uno. Siguiente. Stop. Siguiente. Y decirles que en el mundo, aparte del Da Vinci, pues hay mucha tecnología. Ahorita hay Hugo, que es de Medtronic, Versus, que es de una compañía alemana, y otros que están desarrollándose y que seguramente van a dar también sus frutos. Y finalmente, para terminar, este es mi entrenamiento de 1 año en Brasil, en el Albert Einstein, y luego que me ha permitido hacer este posgrado. Y estoy muy orgullosa porque no me veía todavía como un sueño. Esta es mi primera foto de mi primera cirugía robótica junto al doctor Julio Rivera, que también es el cirujano robótico, el segundo que ambos operamos cirugía robótica torácica. Sentada en el Da Vinci, miren cómo está grabado con el logo del INEN, brandeado, o sea que es una de nuestras consolas. Un clic. Y ahora ya no son las manos de mi maestro, del doctor Terra, ahora son mis manos. Entonces, hacer esto y miren que pequeños movimientos, no tengo que forzar nada, mis manos están cuidadas, no importa que tenga una barra de titanio y 5 pernos cruzados en esto, o sea, puedo operar el robot cómodamente, no me estreso, cómoda. Entonces, quería mostrarles esto. Siguiente. Paramos eso. Siguiente. Con mis colegas de toda Latinoamérica para hacer el posgrado. Siguiente. Y finalmente, antes de darle clic a este video, decirles algo. Yo quiero decirles que nada es imposible. Que nada es solamente sueños. Ustedes deben pensar en grande. Todo lo que se propongan, pueden lograrlo. No existen los límites ni para mujeres ni para hombres. Ustedes, que son mujeres, las que son mujeres, pueden ser madres, pueden hacer su carrera, pueden entrenarse, pueden ir por el mundo disfrutando de todo lo que es la vida, pueden hacer todo. No existen los imposibles porque yo no soy más grande ni mejor que lo que son ustedes. Estoy segura que ustedes podrían superarme ampliamente. Y por eso es que ninguno de ustedes debe dejar de cumplir sus sueños. Y para inspirarlos, a mí me encanta mucho Shanghái, China.
Y aunque no lo crean, China tiene un gran avance en tecnología, salas integradas, todo. Y este video les mostrará que nunca deben parar de aprender de la tecnología y de otros países que nos ofrecen mucho. Ahora sí lo puedes poner el video para terminar. Y le pones, por favor, un poco más de audio. El Shanghai Center Cancer Pulmonary. Se hacen más de 60 cirugías al día solamente de cáncer de pulmón. Solo se opera cáncer de pulmón. Más de 20 salas integradas. 6 de la mañana, 10 de la noche y siguen operando. Miren, 4 quirófanos en una sola, en todo un espacio único. Hacen cirugía abierta, cirugía laparoscópica y por supuesto robótica, y también tienen su robot chino y también un Da Vinci, y los Da Vinci también están ahí. Este es uno de mis centros de entrenamiento también, por lo menos una vez al año, y en el cual voy para poder mejorar y ser más capaz para mi institución. Siguiente. Así que espero que les haya gustado, espero que se sientan contentos y siéntanse orgullosos que el Perú ya tiene 3 robots. Y en el INEN tengan la plena seguridad que nos sentimos más que orgullosos. ¿Por qué? Y les voy a decir finalmente esto. Porque uno puede comprar un robot, y lo digo con toda la sinceridad, para la práctica privada, para muchas cosas. Pero ¿sabe por qué vale la pena un robot de neoplásicas? Porque nuestra población, el 70% son pacientes cis. Pacientes que no tienen un sol a veces, que no llegan, no tienen ni para comer a veces, ni para quedarse en Lima, ni dónde dormir. Estos pacientes el día de hoy, estos 100 pacientes dentro del día de mañana que se han operado, no han pagado ni un sol. Si han comprado algo, habrán comprado un paracetamol, pero han sido operados con un robot. Y no tienen nada que envidiarle a la población que gracias a Dios tiene una seguridad social o un seguro privado. Quiere decir que la mayor satisfacción de neoplásicas es haber logrado la mayor tecnología para las personas de menos recursos económicos. Por lo tanto, ya no hay diferencias entre clases sociales dentro de lo que es la oncología. Y eso es lo que más orgullo nos da, que nuestros pacientes con menos recursos de todo el Perú sean beneficiados con la última tecnología, y sobre todo porque nosotros, los cirujanos del INEN, con todo un equipo maravilloso que nos ha ayudado, les cuento que nosotros no nos pagan ni un sol más por operar robot, pero estamos tan contentos y hemos dado mucho de nuestro tiempo, nuestra vida y nuestra familia, pero nos sentimos plenamente orgullosos porque lo único que nos importa a nosotros es nuestros pacientes y dar lo mejor de lo mejor. Y cada vez que se van de alta, eso es la mayor satisfacción que tiene un médico, lograr que un paciente oncológico sea perfectamente bien operado, o curarlo, o darle sobrevida, o llevarlo nuevamente a su hogar. Así que esto es mi presentación de cirugía robótica y espero que de alguna forma los inspire a lograr sus sueños. Claro que sí, doctora María, bien, ha sido muy motivadora su charla de cirugía robótica, ¿no? Encantadora. Yo les pido a las expositoras que pasen un momentito, por favor, a la mesa. Tomen, por favor, María, doctora María. Y les pediría de repente unas preguntitas así muy breves, que quieran hacer unas 3 preguntas. ¿Alguna pregunta para las doctoras? ¿Alguna inquietud? Doctor, sí, claro. El rector Humberto. Tiene el micrófono. Buenas noches, muchísimas gracias, doctor Aliaga. En primer lugar, por la invitación y estar presente acá y constatar lo que es el trabajo y acto médico real. Queda definido que el trabajo y acto médico permite atrapar el tiempo, dominarlo, dominar el espacio. Nos ha llevado la doctora a remotos
etapa del Renacimiento, donde un creativo ya inventaba hasta un helicóptero. Y la doctora nos ha dado la esperanza del amor con el Plan Esperanza. En algún momento nos hemos visto, doctora. Creo que en el Perú es posible eliminar y erradicar algunos cánceres. Y por eso mi primera pregunta, con el símbolo del rojo, que es la cirugía que en algún momento me atrajo. ¿Es posible hacer trasplantes bipulmonares con la robótica? Es la pregunta. Y por favor, para terminar con la parte determinística, ¿no? Es un hecho que genéticamente está determinado las mutaciones. Sin embargo, hay la posibilidad de limitar los aspectos epigenéticos, vale decir, la influencia del medio ambiente, los químicos, la contaminación en general. De tal forma que, atacando en los tres frentes, fuente, vía, y obviamente haciendo prevención primaria, secundaria y terciaria, incluyendo trasplantes, es posible, por ejemplo, ¿no?, alertar a la población que no es tan fácil comenzar a construir una avenida. Al momento de que las montacargas están funcionando para habilitar las vías, están fracturando roca. Y al fracturar roca están liberando polvo de sílice. Y el polvo de sílice tiene potencial cancerígeno. Me estoy refiriendo al cáncer ocupacional. Muchas gracias, doctor. Y si comparten conmigo la probabilidad de los cánceres antropogénicos, ¿cuáles? Aquellos que demandan uso de asbesto y que por lo tanto hay personas que le importan, porque el asbesto principalmente se produce en Canadá. Aquellos otros derivados en construcción civil y minería, donde quien sabe que emplea, incluyendo los técnicos dentales, porque emplean en el emuflado sílice, puede limitarse el contacto y la exposición con ese tipo de agentes cancerígenos. Reitero mis gracias también por las respuestas a la pregunta. Ok, tal vez vamos a empezar con la parte quirúrgica. Decirle primero que si bien es cierto, la cirugía de trasplante pulmonar existe en el mundo, tiene criterios para su aplicación. Uno de los criterios de exclusión justamente en pulmón es que se llama tener cáncer. ¿Por qué? Porque simplemente el cáncer de pulmón siempre, y en la gran mayoría, hasta en los países más avanzados, es diagnosticado en estadios clínicos avanzados. Y los riesgos de un paciente que sea avanzado, no podemos ofrecerle el trasplante porque estos pacientes sabemos que vamos a solamente controlar la enfermedad, más no en cáncer de pulmón muchas veces poder curarlo, porque van a volver a hacer un cáncer o vamos a crear solamente una mayor calidad de vida y sobrevida. La posibilidad de que un cáncer en el Perú sea diagnosticado en estadios clínicos tempranos, donde la cirugía pueda realmente tener un valor al 100%, estadios clínicos 1, 1A, 1B, no llega ni al 10%. Y estos casos se vieron mucho más, una alta cirugía, una capacidad de cirugías durante el COVID, porque les cuento que todo el mundo hacía una tomografía. Entonces todos los pacientes se encontraban nódulos y allí operamos mucho más cánceres tempranos. Y en realidad, si solamente pierde un lóbulo o un segmento pulmonar, no requiere el trasplante. Los trasplantes pulmonares están dedicados para pacientes con patología benigna, como son las fibrosis pulmonares, como son las enfermedades obstructivas crónicas pulmonares, en las cuales el paciente, si es candidato, puede ir primero al trasplante de un pulmón y en algunos países pues sí se hace luego el segundo. Pero también lograr la donación o lograr que un pulmón llegue en las mejores condiciones para ser trasplantado en el Perú todavía no se logra todo lo que se desea. Solamente el traslado de un órgano vivo para que llegue en las mejores condiciones, lo más importante, riñones, corazón o un hígado, es difícil, porque tampoco no hay una cultura dentro del Perú totalmente de lo que es a favor del DNI, de aceptar la donación. Si yo pregunto aquí cuántos en su DNI dice sí donar, les puesto que no son la gran mayoría, porque es una decisión propia. Entonces, hay un gran trabajo por hacer antes de pensar en lo que es el trasplante, pero no es aplicable para lo que es cáncer de pulmón.
Muchísimas gracias por su pregunta. Usted tocó un punto muy importante, que es la parte ambiental epigenética, que influye en todos los tipos de cáncer, no solamente en el cáncer hereditario, sino también en el cáncer esporádico. Existen ahora estudios y han demostrado que, por ejemplo, existe una asignatura que es el riesgo poligénico. Por ejemplo, está muy avanzado en cáncer de mama, que es una combinación de marcadores genéticos que no son transmitidos, no son hereditarios, pero que provienen de los factores ambientales, ya sea ocupacional, como se dice, y otros que influyen. Es una asignatura que ahora se está utilizando, se está queriendo implementar para un diagnóstico temprano. Aún también no está implementado en el diagnóstico, ¿por qué? Porque es difícil medir estos factores, es difícil, porque no está dentro de nuestro genoma, como el cáncer hereditario, las mutaciones que lo tenemos, lo identificamos. Estos son factores que afectan, que pueden prevenir de diferentes fuentes, como usted mencionó. En cáncer, por ejemplo, el estudio que realizamos en Chimbote nos llamó mucho la atención que encontramos un alto porcentaje de cáncer de tiroides. No es común a nivel mundial tener una alta incidencia de cáncer de tiroides a una edad temprana. Inicialmente pensé el equipo que era un cáncer, la mayoría se debía a un cáncer hereditario. Edad temprana, cáncer de tiroides, el gen relacionado con cáncer de tiroides hereditario es el gen RET, pero de la población estudiada con cáncer de tiroides, un porcentaje mínimo tenía esa mutación en ese gen. ¿Qué quiere decir? Que estos casos no son hereditarios, que se deben a factores ambientales. Es algo que se debe investigar, que se debe, porque en esa población hay un alto índice de cáncer de tiroides, puede ser el agua, todo eso. Entonces, se está avanzando. Hay asignaturas, como le digo, pero medir todos los factores ambientales y ponerlos y decir se debe a esto, aún se está trabajando, pero creo que estamos acercándonos. Gracias. Muy bien, doctora. ¿Si hay una pregunta más? La señora Mercedes. Acá. Buenas noches con todos. Doctora Aliaga, gracias por la invitación y felicitaciones a las doctoras por su brillante ponencia. Para la doctora Domínguez, la pregunta es, un paciente que tiene pólipos en el colon con recurrencia, ¿cada qué tiempo debe hacerse la colonoscopia, que es algo invasivo, no? Gracias. Es una pregunta interesante. Depende de si el paciente tiene un diagnóstico de cáncer hereditario colorectal. Las recomendaciones clínicas es que se haga de acuerdo a la mutación, de acuerdo al gen alterado. Eso difiere, en mi experiencia en Europa difiere de país en país. Por ejemplo, es recomendado cada 2 años. Pero si se tiene la mutación, si es un paciente con cáncer colorectal hereditario, si ese paciente ha sido diagnosticado genéticamente a partir de la sangre. Entonces, en los genes de alta penetrancia, es decir, los que sí dan un alto riesgo de desarrollar cáncer, un 80%, es cada 2 años. En los otros genes es cada 3 años. Y la edad de inicio también varía a partir de los 25 años. Son recomendaciones actuales clínicas a nivel de tanto de Europa como de Estados Unidos y creo yo también que se siguen acá en Perú. Pero nuevamente aclaro, es para pacientes con cáncer colorectal hereditario. Para pacientes que no tienen antecedentes familiares de cáncer, se sigue en el screening normalmente recomendado en la población general. Gracias. Bueno, yo sé que hay muchas preguntas, de hecho, pero las doctoras nos van a dejar su correo para que ustedes nos escriban y poder leer las preguntas que ustedes nos hagan. Sé que también en redes que nos están viendo a nivel nacional, nuestros colegas, pero sin dudas esta noche ha sido una noche muy especial, muy particular. Hemos tenido a 3 mujeres lideresas en su campo y verdad que es un gusto tenerlas en este día tan importante para el mundo, que es el Día Mundial contra el Cáncer. Las autoridades del Colegio Médico, el doctor
Pedro Riega y todos mis colegas, quieren reconocer a nuestros ponentes este esfuerzo de estar con ustedes este día tan especial, con este certificado y diploma de honor. Queremos agradecer a la doctora Mel Domínguez Valentín por su ponencia y felicitarla. A nuestra querida doctora Tatiana Vidaurre Rojas, también un reconocimiento muy especial por todo lo que hace por los pacientes del país, por todo lo que se ha visto en su trayectoria. Un reconocimiento especial de parte de nuestras autoridades. Y sin dudas a la doctora que nos ha motivado esta noche muchísimo, y sé que acá que los chicos estudiantes de medicina que están, y los colegas también jóvenes, han quedado muy motivados a desarrollarse en este campo tan interesante de la cirugía robótica y también en los campos que vienen muy interesantes de CAR-T-cell, de terapia biológica. Nunca piensen que no se puede, todo se puede. Hasta el que habla por ahí, quisiera irme a derrotar el MOFI a hacer CAR-T-cell, quisiera ir a mi edad, ¿no? Pero, y ustedes que están tan jóvenes, pueden ir a hacer su especialidad por allá. Es verdad que sus palabras me han motivado muchísimo, doctora, de ser adelante. Un reconocimiento a la doctora Meridien por esa ponencia de esta noche. Una foto, dando su diplomita, por favor. Con su diplomita. Acá adelante. Sí, acá adelante. Sí, acá. Bueno, a todos los que nos siguen por las redes, nos despedimos por esta transmisión que está en todo el Perú. Muchas gracias por seguirnos. Muy bien.